Nuestro país está bendecido por grandes recursos naturales. Sus selvas son densas y el verde es el color que inunda la vista. Esto se debe a las intensas lluvias que nos riegan gran parte del año, la humedad que impera en el aire, que está en un promedio del 60%. Como todo en el mundo, los equilibrios son delicados. Los hermosos árboles mantienen las abundantes aguas controladas, las trasladan al subsuelo formando ríos subterráneos. También sus raíces afianzan la tierra, evitando deslaves y aludes. La deforestación rompe este delicado balance. Las aguas benéficas se transforman en una fuerza incontenible y destructora. Los seres humanos se asientan muy cerca de los cauces de los ríos. Con el tiempo, la deforestación, la basura y la sobrepoblación convirtieron a esta arteria de vida en una amenaza constante a la vida y a los bienes. Las situaciones de inundación se dan precisamente por la gran cantidad de techos que se van construyendo día a día en las zonas donde definitivamente anteriormente eran zonas de agrícolas, zonas cafetaleras, y donde en este momento pues en realidad lo que vemos son urbanizaciones. Entonces eso ha colapsado los cauces de los ríos, las quebradas, y posterior a eso pues también cantidad de viviendas que se construyen muy cerca del cauce de los ríos sin dejar el debido espacio que manda la ley. Eso da a que cause las inundaciones. Las autoridades municipales deberían de exigir aplicar inclusive los mismos artículos que están en la ley del ambiente, donde habla de la separación de las viviendas cerca de las quebradas y de los cauces de los ríos, pero de ahí hasta el momento pues hemos tenido muchísimos problemas porque la gente siempre pues construye, presenta un plano a la municipalidad y al final hace otro, construye prácticamente en el cauce del río. Lo hemos visto en zonas donde hemos tenido que atender vecinos donde han construido una basa en el centro del río para construir la casa encima, totalmente algo fuera de serie. La comunidad donde estamos situados es una comunidad que fue criada a mediados de los años 80 o inicio de los 80. Estas eran parcelas de lida, es una tierra fangosa donde existía una laguna acá, y aquí se le dio para que las personas de bajos recursos pues tuvieran alguna zona donde vivir. En aquella época había mucha sequía en Guanacaste. Nunca se pensó que esto a futuro también iba a inundarse. Así fue cuando llegaron muchas familias y asentaron en lo que es el Bambú 1, que es la parte norte, y aquí en el sur está el Bambú 2, y más al sur se encuentra el Bambú 3. Es una zona que desde que se crió, después de las grandes sequías que hubieron en los años 70 y a principios de los 80, comenzaron inviernos fuertes y esta comunidad comenzó a sufrir los embates de la naturaleza. Aquí, como podemos ver, acá hay personas muy pobres, son más de 100 familias que habitan, son más de 300 personas solamente en este barrio, lo que es Bambú 2, y los niveles de agua que ha alcanzado acá, cuando hay una llena, podemos verlo en este edificio, donde llegan a la altura del techo. A la altura de ese techo ha llegado la máxima inundación, que fue en el año 1999. Para mí la experiencia de las inundaciones es lo más triste. Hace 15 años, 13 años yo quedé sin nada, como en la calle. Y era lo más feo que ha pasado. Yo quedé teniendo a la niña que tiene ahorita 15 años, tenía 2 años cuando quedé como en la carretera. Fue la inundación más grande, la experiencia más grande que viví. Nos sacaron del Bambú hacia el centro, del centro nos pasaron para Liberia, porque la inundación cada vez era más alta. Ya la sorpresa que como a los 3 días, llega un cuñado mío y me dice que la casa, cero, que no había quedado nada, los tumbos del agua parece que le hicieron arrancar y todo se llevó. He visto casos donde hay familias que lo han perdido todo por ignorancia o por descuidos, y eso a uno lo motiva a ayudar.
En este país, gracias a Dios, el voluntariado es importante. Bueno, también en emergencias hay que promover el voluntariado. Si tenemos una comunidad organizada y tenemos voluntarios que nos ayuden, nos vamos a cuidar todos. Esto es un problema de todos, no es institucional, es un problema de todos, tenemos que entenderlo. Todos debemos llevar a cabo la gestión del riesgo como individuos y como comunidad. Pero, ¿por dónde hay que empezar? Lo primero es identificar el riesgo. Zonas cercanas a los ríos y las costas. Terrenos que sean considerados planicies y que están claramente identificados en los mapas de relieve. Zonas de laderas. El riesgo puede estar sobre ellas y al pie de las mismas. Identificar zonas que han sido afectadas por lluvias fuertes o inundaciones en el pasado. En muchas ocasiones, los terrenos fértiles hacen que las personas corran riesgos. También en muchos casos, el riesgo es causado por construcciones en mal estado o construcciones que se han realizado sin supervisión municipal. ¿Cuáles son los principales efectos de las inundaciones? Pérdida de vidas humanas y de animales, pérdida o daños en viviendas y otros edificios e infraestructura vitales para la comunidad, arrastre de sólidos, basura, desechos humanos o de animales y otros, extensas áreas cubiertas por agua hasta varios centímetros sobre el suelo, contaminación de aguas para consumo humano, interrupción de vías de comunicación, daño severo o pérdida total de plantaciones o cosechas, depósitos de lodo, arenas y grava, erosión intensa y proliferación de microorganismos. ¿Cómo aplicar la gestión de riesgo desde la acción preventiva ante las inundaciones? Organizar y capacitar a los comités de emergencia de las comunidades que habitan cerca de las zonas de riesgo para que adquieran mayor percepción y actúen efectivamente ante una señal de riesgo. Organizar y capacitar centros educativos, instituciones y organizaciones con influencia en las comunidades. Guiar a estas entidades de las fuerzas vivas de las comunidades para que elaboren su plan de reducción del riesgo o de emergencia. Ayudarles a lograr una mayor percepción de este tipo de riesgo y que elaboren una estrategia para resistir sus efectos o construir y fortalecer capacidades que les permitan recuperarse con la mayor rapidez posible. No construir ni habitar o instalarse en zonas tradicionalmente inundables. Que las personas ubicadas en zonas de alto riesgo se mantengan informadas sobre los comunicados que las autoridades emiten. No dejar de comunicarse de manera permanente con el comité de emergencia responsable por jurisdicción de ser garante de la seguridad y acciones pertinentes para la comunidad que se encuentra en situación de riesgo. Con miembros de la misma organización comunal, se debe realizar vigilancia permanente del comportamiento de las aguas en la zona que presenta peligro de inundación y estar muy atentos ante cualquier situación inusual. Quienes sean los primeros en darse cuenta de algún cambio en la situación deben comunicarlo a todos los vecinos, incluyendo a mujeres, niños y ancianos. Promover la educación ambiental, no cortando ni provocando incendios en los bosques o pastizales. Reforestar las riberas de los ríos, acequias o quebradas. Ampliar los diámetros de los tubos de alcantarillados. Hacer croquis o mapas comunitarios en los cuales el riesgo por inundación es más frecuente, que muestre las zonas más seguras y las más expuestas a ser afectadas por inundaciones. Crear y fortalecer aún más los comités de emergencia de las instituciones, de las comunidades y del sector privado. Realizar trabajos permanentes de limpieza de cunetas, alcantarillas, desagües y otras estructuras. Construir con ayuda especializada muros de contención y diques de defensa donde no sea posible otra solución. Promover la reubicación de aquellos asentamientos humanos que presentan el mayor alto riesgo a ser afectados por inundaciones. Coordinar previamente entre los vecinos, las familias y las personas que estén dispuestas a dar albergue temporal a los afectados por la inundación. Si no hay otra opción, vaya al albergue que le indiquen las autoridades o ubique con anticipación un lugar que pueda ser usado como albergue. ¿Qué hacer si las medidas en materia de gestión del riesgo, encaminadas a la prevención y la mitigación, tardan mucho tiempo? Conocer la ubicación de las tierras altas, aptas para ponerse a salvo de la inundación. Establecer un mecanismo de alerta que lo conozca toda la comunidad. Mantener una reserva de agua potable, alimentos básicos y ropas, si les es posible, durante la estación lluviosa.
Mantenga siempre una buena comunicación con las autoridades para que puedan recibir ayuda oportuna cuando se presenta la inundación. El mejor remedio es la prevención. Podemos mitigar los efectos negativos de las inundaciones siguiendo ciertas recomendaciones. Algunas de las mismas no son sencillas de implementar. Muchas veces no está en nuestras manos alejarnos de los lugares de mayor peligro, pero sí podemos tener un plan de evacuación, guardar insumos necesarios en el caso de una emergencia mientras las situaciones vuelven a la normalidad, formar comités de emergencia, mantener vigilancia sobre cualquier anomalía que indique incremento en los niveles de las aguas, seguir las recomendaciones de las autoridades correspondientes. Y no olvide, juntos prevenimos mejor.